Muy bien, buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. En la sesión número 6 vamos a desarrollar el tema despotismo ilustrado y los inicios de lo que es la Revolución Francesa. Para entender este tema vamos a hacer uso de la lectura material que se ha entregado, que se ha enviado y que tú has podido analizar, revisar y que nos va a permitir el desarrollo de la presente clase. Profesor, ¿qué cosa entendemos por despotismo? ¿Qué cosa entendemos por Revolución Francesa? Muy bien, para eso nos vamos a conocer el título de la sesión de clase. La Ilustración y la Revolución es el título de esta sesión. El propósito de esta sesión de clase es explicar el proceso revolucionario en Francia del siglo XVIII, ¿no? Nosotros estamos ubicados eh, cronológicamente en el siglo XVIII, ¿no? Temporalmente en el siglo XVIII, que abarca desde 1701 hasta 1800, ¿ya? Entonces, nosotros estamos ubicados en el siglo XVIII. El siglo XVIII, como lo he explicado en clases anteriores, abarca entre 1701 y 1800, ¿no? Esa es la cronología de este siglo. 1701 y también está ubicado entre 1800. Es el tiempo, básicamente, ¿ya? Ahora, hablar del siglo XVIII, lo voy a subrayar por acá, ahí está. Hablar del siglo XVIII es hablar de lo que se suele llamar como el siglo de las luces. ¿Por qué se le suele llamar a este periodo el siglo de las luces, no? Bueno, se le suele llamar el siglo de las luces porque en toda esta época va a ser el conocimiento, ¿no? En esta época, en el siglo XVIII, el conocimiento ligado a la razón, se convertirá en una piedra angular del progreso, ¿no? Entonces el conocimiento equivale a la luz. Tú estás en un cuarto oscuro, en una caverna, y la luz es la que te va a dar cierta tranquilidad, cierta confianza, te va a permitir observar y conocer lo que hay en esa caverna, ¿no? Antes de que aparezca la luz o antes de que aparezca el fuego, para hacer una comparación, el hombre vivía solamente bajo la luz del sol, pero llegaba la noche, llegaba el anochecer, el atardecer, y el hombre buscaba esconderse porque no se sentía preparado para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá. Profesor, el hombre vive durante toda la Edad Media, ¿no? Recordamos nosotros lo siguiente, la Edad Media, la Edad Media, según la concepción eurocentrista de Christopher Keller, ¿no? Que es el que divide la historia en edades, la Edad Media es conocida como la Edad Oscura de la historia, ¿no? Y abarca desde 1453 hasta, o mejor dicho, el año 467 hasta 1453 después de Cristo, ¿no? Aproximadamente en el siglo V hasta el siglo XV, aproximadamente. Y eso equivale a casi 1000 años. Durante estos 1000 años, el conocimiento basado en la razón no se había podido desarrollar, sino lo que se había desarrollado era más un conocimiento basado en dogmas. ¿Qué es un dogma? Es una creencia, ¿no? Si por la razón tenemos que utilizar, profesor, la ciencia, por los dogmas se utiliza la fe, ¿no? Entonces, los hombres del siglo XVIII van a empezar a utilizar este conocimiento que les va a permitir alcanzar el progreso y eso equivale a la luz. La luz ha llegado a la historia del hombre, ¿no? Antes de eso, lo que hay es una época oscura, donde el hombre no tenía la capacidad, no tenía la voluntad, no tenía los medios de poder alcanzar el progreso, ¿no? Entonces, profesor, por eso es llamado el siglo de las luces al famoso siglo XVIII, que además también se le puede mencionar como el siglo de las revoluciones. Justamente eso es lo que nosotros vimos en la sesión pasada, ¿no? Nosotros vimos
eso en la sesión pasada. Y al observar nosotros eso en la sesión pasada, hablamos bastante del tema de la ilustración. Ya para esta sesión vamos a desarrollar justamente el máximo aporte de la ilustración. Y el máximo aporte de la ilustración es definitivamente la enciclopedia, ¿ya? El máximo aporte es esto de acá, la enciclopedia. Esto es el máximo aporte de la ilustración, la enciclopedia. Profesor, ¿y qué cosa es la enciclopedia? ¿Cuál fue el impacto de la enciclopedia y quiénes escribieron la enciclopedia? Bueno, vamos a conocer justamente un poquito de la enciclopedia. Primero, ¿qué cosa es? Segundo, ¿quiénes son los autores? Y tercero, ¿cuál es el impacto? Entonces, vamos a ver por acá. Un voluntario para que me lea fuerte y claro. Vanessa Quipuscoa, te escuchamos. La enciclopedia. El objetivo de la enciclopedia francesa fue sintetizar todo el pensamiento humano y exponerlo organizadamente en orden analfabético. El impacto se convirtió en el medio de difusión del liberalismo. Sigue la parte de arriba. Smith, padre del liberalismo económico o escuela clásica de Diderot, Así es. junto a Jean de Alembert, editaron la enciclopedia francesa. Muy bien, perfecto, señorita Quipuscoa. Entonces nosotros tenemos acá a la enciclopedia. Profe, la enciclopedia lo podemos entender como el máximo aporte de la ilustración, ¿no? Todos investigamos, estudiamos con un objetivo. El objetivo de ustedes es estudiar para aprender, poder acabar el colegio y posteriormente seguir una carrera o de repente ingresar a un trabajo. Ese es el objetivo de ustedes. El objetivo de un médico es salvar una vida. El objetivo de un policía es velar por la seguridad, ¿no? El objetivo de un conductor es que sus pasajeros lleguen sanos, a tiempo y tranquilos a su destino. Entonces, ese es el objetivo de cada uno. El objetivo de los ilustrados en el siglo XVIII no solamente fue investigar, estudiar y llegar al conocimiento, sino el objetivo fue que ese conocimiento pueda llegar a diferentes sociedades o realidades. Que ese conocimiento sirva para convertir al hombre en un ser que alcance la felicidad. Por ejemplo, los ilustrados tenían muchas características. Una de ellas es que deseaban alcanzar la felicidad, porque en la época medieval se decía que la felicidad solo era producto de hacer buenas obras. Si tú hacías buenas obras, Dios te premia con la felicidad. Eres feliz, ¿no? Eso decía. Y si tú no eres feliz, es porque de repente no es la voluntad de Dios. Eso es un pensamiento medieval. El hombre moderno, el hombre del siglo XVIII, dice, el hombre tiene que ser feliz. El hombre puede alcanzar la felicidad. El ideal del hombre es ser feliz, alcanzar ese estado placentero. Pero ¿cómo podemos ser feliz? Alcanzando el conocimiento, ¿no? Si yo me enfermo, si yo me enfermo de alguna enfermedad típica del siglo XVIII, lo más seguro era que lleven a un hospital o a una iglesia, un Padre Nuestro, un Ave María, que pidan a los santos, que pidan al Papa, y de repente se muere, ¿no? Fue la voluntad de Dios que muera. Pero el hombre ilustrado dice, no, tú tienes que ser feliz. Y para que seas feliz hay que vivir. Y para vivir hay que encontrar la cura a esa enfermedad. ¿Y cómo encontramos la cura a esa enfermedad? No lo vamos a encontrar con un Padre Nuestro o un Ave María. Lo vamos a encontrar con el conocimiento. El conocimiento del cuerpo humano nos va a permitir encontrar la cura a la viruela, a la peste, a la tifus, a cualquier enfermedad. Y si el hombre vence la enfermedad, el hombre vive. Y si el hombre vive, es feliz.
¿no? Entonces, uno de los ideales era alcanzar la felicidad, que el conocimiento sirva para alcanzar la felicidad. Pero ¿cómo puedo yo obtener el conocimiento? Bueno, hoy día alguien podría decir, profesor, yo puedo obtener el conocimiento escuchando una clase, yo puedo obtener el conocimiento viendo un video, yo puedo obtener el conocimiento leyendo un libro. Bueno, esas acciones que para ti eran normales, en el siglo XVIII no eran tan normales, porque todo ese conocimiento muchas veces era censurado por los reyes. Los estados absolutistas, los monarcas, censuraban ese conocimiento, no lo permitían. Entonces, una forma que tuvieron los ilustrados es de difundir ese conocimiento. ¿Y cómo se difunde ese conocimiento? A través de la obra más importante, pues. Hoy día alguien quiere una información, busca en Google, ¿no? Google vendría a ser la enciclopedia. La enciclopedia del siglo XVIII es el Google del siglo XXI, ¿no? Es una obra donde vamos a encontrar apuntes de ciencia, de arte, de matemática, de física, de gramática, filosofía. Es por eso que a los tomos, a los libros que son muy gruesos, ¿qué se les dice? Enciclopedia, pues. ¿No? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la enciclopedia? Sintetizar, resumir todo el pensamiento humano de tipo ilustrado, ¿no? ¿Quiénes son los autores? Los autores son Adam Smith, son Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que hemos explicado en la clase pasada, pero eran muchos. Entonces, el trabajo fue de quien recopiló esa información. Y quienes se encargaron de recopilar la información fueron dos hombres que también fueron perseguidos por las autoridades de Francia. Uno de ellos es Denis Diderot, que ha leído su compañera, y otro es Jean de Alembert. Ambos filósofos se encargaron de recopilar toda esta información y escribirlo en esta obra llamada Enciclopedia. ¿Cuál es el impacto de la enciclopedia? Que se convierte en un instrumento, en un medio para difundir ideas ilustradas. Una idea ilustrada, por ejemplo, es el liberalismo. El liberalismo es un claro ejemplo de idea ilustrada. ¿Qué es el liberalismo? Lo hemos visto en economía en algún momento. ¿Qué es una persona liberal? Una persona liberal es aquella que lucha contra la creencia de que un solo hombre representa al Estado. Lucha contra la creencia de que un hombre debe decidir por la vida de otros. Lucha con la creencia de que todo le pertenece a ese hombre, ¿no? Lucha contra el Estado absolutista. Un liberal cree, por ejemplo, en tres cosas: en la propiedad privada, en la igualdad y en la fraternidad. Por ejemplo, el padre de las ideas liberales de tipo republicanas es el filósofo inglés John Locke. John Locke decía, ¿no?, que en épocas antiguas el hombre vivía en constante lucha, ¿no? El hombre luchaba constantemente. ¿Por qué luchaba? El hombre luchaba porque competía por los alimentos, competía por la cueva, competía por la caverna, competía por una mujer inclusive, ¿no? El hombre vivía en competencia constantemente. Una banda con otra banda, o una tribu con otra tribu, etc., un clan con otro clan, competían constantemente. Sin embargo, para evitar una destrucción, porque esa competencia podía generar la destrucción de la especie humana, ¿no? Dice John Locke. Para evitar eso, los hombres decidieron reunirse y entregar todos sus derechos a un representante. Ese representante tranquilamente podía ser el rey, ¿no? Entonces el rey recibía todos los derechos del hombre, todos a excepción de tres. Hay tres derechos que el hombre no entregaba, que el hombre no renunciaba. ¿Y por qué? Porque son derechos naturales, son derechos irrenunciables. Esos derechos son el derecho a la vida, ¿no? Este rey no puede acabar con la vida de cualquier persona, no puede decidir sobre la vida de alguien.
derecho a la vida. Otro derecho es a la libertad. Este rey no puede decidir por alguien. Y otro derecho es a la propiedad. Este rey no se puede apoderar de algo de alguien. Esos tres derechos el hombre no los entrega, los conserva. Entonces, pero sí le da derechos, muchos derechos a un solo hombre, para que ese solo hombre represente a toda la sociedad, para que ese hombre garantice que la sociedad no luche entre sí y no se elimine, para que ese hombre garantice el orden y el progreso de la sociedad. Pero si ese hombre no garantiza eso, la sociedad tiene derecho a sacarlo y reemplazarlo por otro. Claramente eso es una idea liberal y eso lo utiliza John Locke, filósofo inglés. Por eso se dice que la ilustración nace ¿en dónde? En Inglaterra, ¿no? En Reino Unido, ¿no? Por eso se afirma eso. La ilustración nace en Inglaterra, nace en el Reino Unido. Ahí está. Muy bien, entonces eso es parte de lo que va a decir el filósofo John Locke. Pero John Locke es el padre del liberalismo republicano, porque el padre del liberalismo económico es Adam Smith, que aparece en pantalla y que lo ha leído Kipuscoa. El padre del liberalismo económico es Adam Smith porque en el siglo XVIII, en esta época, escribe un libro muy importante. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama el libro que escribe Adam Smith? Bueno, el libro se llama La riqueza de las naciones. Y en ese libro, La riqueza de las naciones, Adam Smith plantea muchas teorías, muchas. Por ejemplo, en esta época se pensaba que la riqueza de las naciones estaba en la tierra, en la agricultura, y esos eran los fisiócratas, ¿no? Se pensaba también, por ejemplo, que la riqueza de las naciones se encontraba en dónde, profesor Luis, que la riqueza de las naciones se encontraba en acumular metales preciosos. Eso vendría a ser un pensamiento mercantilista, ¿no? Ahí están varios pensamientos, desde el mercantilismo hasta la escuela fisiocrática. Pero Adam Smith va a ir un poco más allá. Y Adam Smith dice, no, la riqueza de una nación se encuentra en el trabajo. Eso dice Adam Smith, ¿no? La riqueza de una nación se encuentra en el trabajo. Y es más, Adam Smith es el padre del liberalismo porque critica a los estados absolutistas. Adam Smith plantea y considera que un estado absolutista le hace daño a la economía. Es más, él dice que el Estado no tiene que intervenir en economía, salvo algunas excepciones. ¿Por qué? Porque él plantea una idea llamada la mano invisible. ¿Qué cosa es la mano invisible? Imagínate que él dice, ¿no? Toda persona dentro de la economía tiene un rol y tiene un objetivo. El que vende pollos, muy aparte de venderte los pollos, tiene un objetivo que es ganar. Su objetivo es ganar. Y para ganar tiene que vender más pollos, tiene que levantarse temprano, tiene que trasladar los pollos al mercado, tiene que competir con otros vendedores, porque su objetivo es ganar. El objetivo de un consumidor es conseguir el mejor producto a un precio más barato, ¿no? Son objetivos. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? Imagínate que una persona ponga un negocio en su casa, un negocio de salchipapas. Entonces pone un negocio, abre el negocio y le está yendo muy bien, y la gente le compra y contrata a una persona para que cocine, a otra para que atienda, a otra para que limpie. Ha generado con el trabajo, con su trabajo, ha generado una riqueza. Ha generado con su utilidad, ¿no? Una riqueza. Pero de repente otra persona, su vecino, vio ese negocio y dice, uy, qué bien, yo también voy a poner mi negocio. Y empezó otro negocio, la competencia. Ese otro vecino también va a generar un trabajo para un cocinero, para un barrendero, para alguien que atienda el negocio. Entonces Adam Smith diría, en el objetivo de las personas vamos a encontrar la riqueza y la competitividad y el progreso. ¿Ha intervenido el Estado ahí? ¿El Estado ha intervenido para que la señora ponga salchipapa? ¿El Estado ha intervenido para que el señor ponga su carrito sanguchero? No. Cada vez que el Estado interviene, genera un problema a la economía, diría Adam Smith. Por eso lo mejor es la libertad económica. El hombre, por naturaleza,
es un ser competitivo, está compitiendo constantemente y esa competencia le permite alcanzar el progreso de la sociedad. Otra de las cosas que habla Adam Smith es la división del trabajo. Adam Smith es un pionero en lo que hoy día llamamos los especialistas, ¿no? Y creo que se menciona mucho en economía. Adam Smith parte de la idea de que un estado y una sociedad o una persona debe producir o debe especializarse en producir aquello para lo que es bueno. Por ejemplo, el Perú. El Perú no es bueno produciendo carros, no es bueno produciendo tanques, no es bueno produciendo aviones, pero es bueno vendiendo metales, es bueno vendiendo harina de pescado, es bueno vendiendo anchoveta, es bueno vendiendo caña de azúcar, algodón, es bueno vendiendo materias primas, pero no es bueno vendiendo industria, porque si el Perú quisiera vender industria, lo podría hacer, pero representaría un mayor costo para el Perú. ¿Y qué le genera mayores ganancias? Vender materia prima. Entonces, Adam Smith habla de la división del trabajo, habla de la especialización también. Los estados y las personas deben especializarse en producir en aquello que le genera mayor ganancia y dejar de producir aquello que le genera mayores gastos o costos, ¿no? Por eso Adam Smith es el padre del liberalismo económico y el padre de la economía clásica. Todo lo que te digo está en su libro, Riqueza de las Naciones. Muy bien, vamos a conocer ahora el despotismo ilustrado, para lo cual pido otro voluntario o voluntaria. Pérez Vázquez, te escuchamos. Despotismo ilustrado. Definición. Sistema de gobierno que intentó conciliar el absolutismo con algunas de las ideas de la Ilustración. Surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. José II de Austria, por Cary von Sales. Máxima que se le atribuye a José II de Austria y sintetiza las características del despotismo ilustrado. Muy bien, señorita Maibé. Entonces, profesor, el despotismo ilustrado. Hablar del despotismo ilustrado es hablar de una forma, una forma de gobierno, una forma de desarrollo que nace en Europa en el siglo XVIII. Pero básicamente esto nace en Europa del Este, ¿ah? Hay que tener cuidado, porque Europa son muchos estados, pero es básicamente Europa del Este. Es básicamente países como Rusia, como Prusia, que ya no existe, como Austria, y por el lado occidental el único es España. Hay un país donde no nace este sistema, donde no se da esta forma de gobierno, y ese país es Francia. Atención con lo que te voy a decir, ¿ah? Porque esto tiene que ver mucho con la Revolución Francesa. En el único país que no se da el despotismo ilustrado es en Francia. Y oh, curiosidad, en Francia estalló la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, eso no es una curiosidad, eso en realidad es una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque acá te menciona que es un sistema de gobierno que concilia el absolutismo con la ilustración. Profesor, ¿y qué significa eso? Imagínate que tú que terminas el colegio y vas a una academia, ¿no? A cualquier academia, y de repente tú piensas que eres bueno en matemática o buena en matemática, tú crees que eres bueno en matemática o buena, pero llegas a la academia y conoces a un compañero o compañera que es verdaderamente fenomenal en matemática, ¿no? Que es verdaderamente bravo en matemática, que lo hace un proceso que tú lo hacías en 5, lo hace en 2 pasos. Entonces, tú entras en contacto con ese compañero o compañera y tú vas asimilando algunas ideas de él. Vas y observas que él se quedaba en la biblioteca todas las tardes, que él estudiaba duro y parejo, asimilas muchas ideas de él. Entonces, lo mismo pasó acá. Muchos reyes, antes de ser reyes, cuando eran príncipes o delfines, recibieron una educación de parte de los ilustrados. Recibieron educación de Diderot, de Alembert, de Voltaire, de Montesquieu.
Entonces, asimilaron ideas ilustradas, asimilaron ideas de la modernidad. Entonces, al asimilar esas ideas de la modernidad, van a establecer un gobierno ya no absolutista como el que había en Francia, donde el rey controlaba todo, sino un gobierno que seguía siendo de reyes, pero que estos reyes ahora van a utilizar ideas ilustradas, ¿no? Por eso José II de Austria, quien es el hijo y heredero del trono austriaco, nada más y nada menos que de la emperatriz María Teresa de Austria, que es mucho más ilustrado que su madre incluso, tenía una frase que resume todo esto, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque en realidad el objetivo de un gobierno ilustrado es aplicar algunas ideas de la ilustración como la igualdad, la fraternidad. ¿Para qué cosa? Para evitar revoluciones, para evitar movimientos revolucionarios, porque eran conscientes de que si no hacían esas reformas, de que si no aplicaban reformas para fortalecer el Estado y para que la sociedad viva de manera tranquila y ordenada, podía haber una revolución. Y eso, por ejemplo, no pasó en Francia. En Francia el rey seguía concentrando todo el poder. Por eso el pueblo, por eso el pueblo, motivado por la burguesía, desarrolla la revolución. Entonces, ¿quiénes son estos reyes de tipo ilustrado? Los vamos a conocer a continuación, porque no son muchos, y son básicamente los de Europa del Este, ¿no? Y por el lado occidental solamente es de España. Ahí está, mira. Carlos III de España, María Teresa de Austria, Catalina II de Rusia, ¿no? La famosa zaresa Catalina, y Federico II de Prusia el Grande. Prusia, Rusia, Austria es Europa del Este, ¿no? Y por el lado de Europa Occidental, España. Por eso que si algún día quieres viajar a Europa, viaja a esos países del Este. Están mucho más desarrollados que los países de la zona occidental. Ahora, ¿cuáles son las características del despotismo ilustrado? ¿No? ¿Y cuáles fueron las principales reformas de este despotismo? Bueno, eso también lo tenemos acá. Un voluntario para que me lea características, por favor. Ronaldo Aro. Características y reformas. Te escucho. Características. Implementación de reformas progresistas bajo el control de la monarquía. Incremento del centralismo. Represión de las demandas populares. Principales reformas políticas. Reorganización de la burocracia. Económicas. Aplicación del libre comercio. Sociales. Abolición de servidumbre. Culturales. Reformas del sistema judicial y educativo. Muy bien, Ronaldo Aro. Entonces vamos a conocer, a ver, vamos a ver por acá. Muy bien, entonces, profesor, cuando uno habla, cuando uno menciona el despotismo ilustrado, tiene que mencionar que las ideas ilustradas, las ideas modernas, son asimiladas por estos reyes, por estos monarcas, pero con un objetivo, ¿no? Evitar revoluciones. Por eso ellos organizan algunas reformas en la parte política. La burocracia son trabajadores del rey. Estos trabajadores del rey ahora van a, por ejemplo, pagar impuestos, algo que en Francia no se daba. A nivel económico aplican el libre comercio, algo que en Francia no se daba. Francia estaba con el mercantilismo, España estaba con el mercantilismo. El libre comercio significa ¿qué cosa, profesor? Aplicar las ideas de Adam Smith, ¿no? Generar un desarrollo que permita competir con otros estados. A nivel social se va a abolir la servidumbre, que es un rezago feudal. Al abolir la servidumbre, el siervo ya no trabajaría por un pedazo de tierra, sino trabajaría por un salario. Al trabajar por un salario, estás entrando a una mentalidad más capitalista. Y también una reforma de tipo cultural, ¿no? Que significa reformar el sistema judicial y educativo, hacerlo más inclusivo, beneficiar a la sociedad.
Claramente estas reformas, en su gran mayoría, van a beneficiar a estos estados: Austria, Rusia y Prusia. Y estos señores, Federico II, Catalina II y María Teresa, se convierten en los abanderados de estas reformas. Por ejemplo, Federico II pertenecía a la dinastía de los Hohenzollern y él elimina la discriminación religiosa, ¿no? Es más, oficializa una tolerancia. ¿Para qué? Para que no existan conflictos por un tema de religión. Él en su corte llevó al mismo Voltaire. Voltaire, que lo vimos en la sesión pasada, fue llevado a su corte por Federico II. Recuerden que Voltaire debatía mucho con Rousseau, ¿no? Recuerden ustedes Rousseau y la tesis del buen salvaje, explicada en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, influencia de Voltaire. Catalina II, ¿no? La grande, Catalina II de Rusia, en realidad ella no era rusa, por ejemplo. Ella era polaca, pero se casó con el zar Pedro III, pero su marido pues era un incompetente al lado de ella, ¿no? Por eso que ella se divorcia, y a pesar del divorcio, ella se convirtió en la más aclamada por el pueblo. También tuvo contactos con Voltaire, con Diderot. Diderot, por ejemplo, autor de la enciclopedia, ¿no? Además ella, por ejemplo, va a tener una hija. Su hija se va a llamar María Antonieta, ¿no? Profesor, y María Teresa de Austria. ¿Cómo no recordar a María Teresa, esta emperatriz que protagonizó la Guerra de Sucesión, donde participó también Francia, ¿no? Entonces, profesor, todos estos reyes aplican el despotismo ilustrado durante su gobierno y con eso contienen futuras revoluciones. Y lo mismo va a pasar con España, con el rey Carlos III, que tiene que ver mucho con el Perú, porque él aplica el despotismo ilustrado y a su vez desarrolla las reformas borbónicas que se vieron en el Perú. Reformas que no hicieron los Habsburgo, por ejemplo, y que lo hacen los Borbones porque entendían ellos que era necesario reestructurar los dominios en América para evitar futuras revueltas. Un ejemplo fue lo que pasó con Túpac Amaru, ¿no? En el siglo XVIII. Túpac Amaru se rebela y eso es un motivo para que el rey aplique reformas, elimine el cargo de corregidor para siempre y aparezcan las intendencias. Son medidas ilustradas, ¿no? Medidas ilustradas. Se crea el Real Convictorio de San Carlos, futuro San Marcos, en reemplazo de la orden jesuita, por ejemplo, ¿no? Son medidas definitivamente ilustradas. Ahora, el único país donde no se dio esto va a ser en Francia. Y ahí estallará la Revolución Francesa. Justamente eso es lo que tengo en pantalla. ¿Qué es la Revolución Francesa y cuáles son sus causas? Para la cual voy a pedir otro voluntario o voluntaria. Muy bien, Rivas Yerilín, te escuchamos. Revolución Francesa, ¿qué es? Proceso de insurrección contra el antiguo régimen, representado en la figura del rey Luis IX de la dinastía Borbón, dirigido por el tercer estado, burguesía y pueblo, como una respuesta a la crisis política, económica y sociocultural desarrollada en Francia del siglo XVIII. Causas: política, crisis del sistema absolutista y feudal. Derroche de las guerras, económica, derroche de las guerras de los 7 años, apoyo a las 13 colonias y crisis agraria del 1788. Social, desigualdad entre los estamentos, nobleza 2.5%, clero 2.5%, tercer estado 95%, cultural, influencia de la Ilustración y la independencia de las 13 colonias. Muy bien, Riva Yerilín, vamos a explicar esta parte. La Revolución Francesa es un proceso de insurrección contra el antiguo régimen. ¿Quién es el antiguo régimen? Pregunta, a ver, yo sé que tú ya me captas. ¿Quién sería el antiguo régimen? Manito levantada. ¿Quién sería? Cuando dice acá antiguo régimen, ¿hace referencia a quién? Mano levantada. ¿Quién es el antiguo régimen? Según lo que estamos explicando. Rivas, te escucho. ¿Los franceses revolucionarios? No, ellos no son el antiguo régimen. ¿Quién es el antiguo régimen? ¿Quién es lo antiguo?
Nadie. Es algo bien sencillo, ¿ah? ¿Quién es lo antiguo? Bueno, fácil, pues. El antiguo vendría a ser el rey, ¿ya? El antiguo régimen es el rey. El rey. Pues es un proceso de insurrección ¿contra quién? Contra el rey, pues. ¿Quiénes se rebelan, profesor? El pueblo. ¿Quién dirige el pueblo? La burguesía. ¿Y qué es la burguesía? Los grupos de poder, ¿no? Los comerciantes, artesanos, banqueros se unen al pueblo. Eso era llamado en Francia el tercer estado, porque Francia era muy feudal todavía. Tercer estado. ¿Quién es el antiguo régimen? El rey. ¿Quién era el rey en esta época? Luis XVI, ¿no? ¿Y por qué el pueblo se rebela contra el rey? Porque hay una crisis de tipo política, económica y sociocultural. Y esta crisis genera atraso en todo el estado de Francia, política, económica y sociocultural. ¿Cuáles son las razones? Profesor, Francia todavía seguía viviendo en un sistema feudal, y al vivir en un sistema feudal no había desarrollo, no había progreso de la sociedad. Todavía el pueblo era obligado a pagar impuestos, todavía todo el poder lo tenía el rey. A nivel económico, Francia, el rey Luis XVI, se había involucrado en guerras como la de los 7 años, ¿no? Una guerra entre Prusia y Austria. Producto de esa guerra, el Estado quedó en crisis. Francia había apoyado económicamente a las colonias para que se puedan lograr su independencia de Inglaterra y nazca lo que sería hoy día Estados Unidos. Apoyó con armas, apoyó con soldados, y como Francia todavía dependía de la agricultura, en 1788 hubo una crisis, hubo una sequía, no había producción. Eso generó una situación se empeore para la sociedad. A nivel justamente social, había una desigualdad. Francia todavía seguía utilizando una sociedad feudal, porque lo organizaba en estamentos. ¿Cuáles eran los estamentos? La nobleza representaba el 2.5% de la población, el clero el 2.5% y el tercer estado, es decir, pueblo y burguesía, representaban ¿cuánto? El 95% de la población. O sea, la gran mayoría era el pueblo, campesinos, pastores, artesanos y la burguesía. Y una minoría era la nobleza y el clero. Y esa minoría controlaba toda Francia. Ellos no pagaban impuestos. Los nobles y los sacerdotes no pagaban impuestos, tenían tierras, tenían muchos recursos, mientras que el pueblo literalmente se moría de hambre. Y la idea que influye a la revolución es la ilustración. La ilustración es el motor, es la idea que genera un desarrollo de la Revolución Francesa. Ahí está entonces lo que menciono en torno al esquema. ¿Ya? Recuerda que antiguo régimen es el rey, ¿ya? Contra eso se buscan rebelar, ¿no? Contra eso quieren acabar. Y el problema era sencillo, que cada vez que había unas votaciones, siempre ganaría la nobleza y el clero, porque Francia, al ser 3 estados, los estados valían un voto, ¿no? 3 estamentos. Estamento nobleza, un voto; estamento clero, un voto; estamento tercer estado, otro voto. Entonces, siempre en elecciones se unían los 2 estamentos nobles y hacían 2 votos y siempre le ganaban al tercer estado, aun cuando el tercer estado representaba el 95% de la población. Mira, 95, no importa cuántos eran, valía un voto. Ellos eran solo el 5%, pero se unían y tenían 2 votos, porque el voto era estamental. Claramente el pueblo y la burguesía nunca verían reformas. Eso va a generar la Revolución Francesa, justamente, que lo podemos ver acá. Etapas revolucionarias, ¿no? De 1789 a 1815 tenemos a la monarquía, la etapa monárquica cuando gobierna el rey Luis XVI, la etapa republicana con Robespierre y la etapa imperial con Napoleón Bonaparte, ¿no? Esto es durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, ¿no? Inicio del siglo XIX. Ahí está el proceso revolucionario. Y cuando uno quiere ver el proceso revolucionario, empezamos por la etapa monárquica. En 1789 se dan los Estados Generales, convocada por el rey Luis XVI. El rey de Francia está viviendo una situación de crisis en su país. No hay dinero, producto de la sequía,
producto de las guerras, se dice que también producto del despilfarro que había hecho su esposa, María Antonieta, ¿no? Hacía un despilfarro del dinero. Y también producto de que los únicos que pagaban impuestos era el pueblo, más no la burguesía ni los nobles, más no los nobles ni la iglesia. Entonces, ante esa situación, el rey convoca a la reunión de 3 estados para solucionar el problema económico. Su ministro Necker, el ministro de Hacienda, le sugiere que convoque a esa reunión de los estados para ver el problema económico. Entonces, el objetivo era solucionar la crisis económica. Pero se dan algunos hechos como problemas en la votación, lo que te he mencionado. Cada vez que iban a votación, el pueblo perdería. Por eso es que el tercer estado, harto de esta situación, y liderado por la burguesía, que era el sector racional y culto, decide separarse y formar la Asamblea Nacional, convocada por el tercer estado. Ellos van a utilizar un salón donde la nobleza jugaba el tema de un deporte muy parecido al tenis, pero se va a llamar el salón del juego de la pelota, ¿no? Y en ese salón del juego de la pelota se van a reunir tanto burgueses como el pueblo mismo, ¿no? Y deciden ellos formar una propia asamblea que recibe el nombre de Asamblea Nacional. Ahí está. La Asamblea Nacional que se forma en el mes de junio de 1789 y tiene como presidente de la asamblea a un burgués llamado el conde de Mirabeau, ¿no? Ahí está. Es más, ahí se produce el juramento del Salón de la Pelota. ¿Qué es el juramento del Salón de la Pelota? Acuerdan no separarse hasta formar una constitución política para Francia. Entonces ya se ve acá la influencia de la burguesía, la influencia de la ilustración, ideas de libertad, ideas de igualdad. Entonces ya se ve claramente acá esas ideas. Juramento del Salón de la Pelota. No nos vamos a separar hasta tener una constitución política para Francia. En el año 1791 se decide formar la Asamblea Constituyente. ¿Y qué significa eso? Que ahora, ante la presión del tercer estado, el rey y los nobles van a ceder y deciden pasar a integrar una asamblea. Cuando el rey y los nobles y el clero integran la Asamblea Nacional, se va a llamar Asamblea Constituyente. ¿Y qué cosa es la Asamblea Constituyente? Es la elección de representantes solamente por aquellos que pagaban impuestos, ¿no? La Asamblea Constituyente estaba formada solamente por aquellos que pagaban impuestos, ¿ya? Solamente por aquellos que pagaban impuestos, ¿no? Solo los que pagaban impuestos eran los que formaban parte de esta asamblea constituyente, ¿ya? Solamente los que formaban parte de esta asamblea. No solamente los que formaban parte de esta asamblea eran los que pagaban impuestos contribuyentes, no todo el pueblo, ¿ah? Todo el pueblo no elige, solamente los que pagan impuestos. ¿Y quiénes pueden pagar impuestos? Los que tienen negocios. Por eso que es una revolución burguesa, pues. ¿Quién es el motor de los revolucionarios? La burguesía, ¿no? Ahí está la Asamblea Constituyente, liderada por la burguesía. Un hecho que se da durante esta asamblea es la toma de la Bastilla, que es el inicio de la Revolución Francesa. La Bastilla es una prisión de la época medieval, que al ser tomada por el pueblo revolucionario, es el inicio de la independencia. Por eso en Francia se celebra el Día de la Independencia el 14 de julio. ¿Ya? Y durante la asamblea se da uno de los más grandes logros de la revolución, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos derechos del hombre y del ciudadano son muy parecidos a los que se habían dado en la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias. Es claramente también una declaración de tipo burguesa. Y se establece la primera constitución de Francia, con la cual Francia está convirtiéndose en una monarquía constitucional. Dejará de ser una monarquía absoluta para convertirse en una monarquía constitucional, donde el rey va a dejar de hacer lo que le da la gana
para actuar según las normas o leyes de la constitución política. Bueno, el rey va a huir con su familia, busca escapar a Austria, de donde era su esposa. Entonces, pero el rey es capturado, se había disfrazado de vagabundo y es capturado y llevado nuevamente a París. Cuando Austria y Prusia se enteran de esta situación, deciden atacar Francia, porque consideran que esta idea revolucionaria es un peligro para Europa. Los demás estados pueden adoptar estas ideas. Así que se produce la declaración de guerra a Austria y Prusia. El pueblo francés va a resistir esto en la batalla de Valmy, en la famosa batalla de Valmy, donde el ejército de Austria y Prusia serán derrotados por los franceses. Ahí nace, por ejemplo, la Marsellesa, el himno nacional de Francia. El rey es llevado al Palacio de las Tullerías y el pueblo asalta el palacio, ¿no? Donde se encontraba el rey, porque el pueblo considera que el rey es un traidor. ¿No? Es un traidor, ¿por qué? Porque cuando el rey escapó, dejó una carta donde llamaba a rebelarse contra la república. El pueblo asalta el Palacio de las Tullerías, pero el rey había escapado. Había escapado a la fortaleza de la Temple, donde estará preso el rey hasta su ejecución en la guillotina, pero eso ya será en la república. Entonces, a partir de eso tenemos acá algunas preguntas. Pregunta 1, 2, 3 y 4. Dice 1. Señale las principales características de la ilustración. Manito levantada, Maybe, te escuchamos. Profesor, buscaban alcanzar la felicidad y tenían una confianza ciega en la razón. Ya, a ver, vamos a ver. Espíritu crítico, criticaban el antiguo régimen, criticaban el dogma, la fe en la razón, claro que sí. La razón es lo que va a permitir alcanzar el progreso mediante el conocimiento y también búsqueda de la felicidad, ¿no? El hombre debería ser feliz aquí, ahora, pero para ser feliz hay que alcanzar el conocimiento. Muy bien, Maybe. 2. ¿Por qué razón el siglo XVIII recibe el nombre del siglo de las luces? Mano levantada. ¿Por qué razón? Ronaldo Aro, te escucho Por la ilustración, por la ilustración. ¿Cómo así? A ver, explícame. ahí aparece ese movimiento, la ilustración. Ya, pero yo expliqué de una forma diferente, ¿ah? Tienen que explicarlo más o menos. A ver, te escuchamos, Ortega. Porque la razón ilumina este siglo. La razón ilumina este siglo. ¿Y qué iluminaba el siglo pasado? Eh, A ver, Maybe, te los dogmas. escuchamos. Los dogmas, muy bien, ahí está. Los dogmas, muy bien, Ortega. Y entonces la razón ilumina el siglo XVIII, porque el siglo pasado no había iluminación, todo era regido por los dogmas de la iglesia, por la irradiación del conocimiento a unos hombres que vivían en la oscuridad, ¿no? La Edad Media era la época oscura. Muy bien, Ortega. Pregunta 3. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se promulgó durante la Asamblea. Pérez, te escuchamos. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Muy bien, Pérez. Siguiente. 4. ¿En qué batalla el ejército revolucionario francés detiene la invasión prusiana del duque de Brunswick? ¿Cuál será la respuesta? Pérez, te escucho. En la batalla de Valmy, profesor. Claro, en la batalla de Valmy donde nace la Marsellesa, ¿no? Muy bien, Pérez. Pregunta, ¿es considerado el padre del liberalismo económico? Mano levantada. Mesa, te escuchamos. Adam Smith. Liberalismo económico, Adam Smith. Perfecto. Siguiente. Escribió notables obras de carácter filosófico, por ejemplo, Cándido, ¿no? Cándido es un cuento donde se hace una parodia de la creación. Cándido vendría a ser Adán, según este cuento bien interesante, ¿ah? ¿Hecho por quién? Mano levantada. Pérez, te escuchamos. Voltaire, profesor. Claro que sí, excelente. Siguiente, país en el cual se origina la ilustración, ¿no? El país donde se origina, no es Francia. Francia es donde tiene éxito la ilustración. Te escuchamos, Ronaldo Aro. Inglaterra, Claro, muy bien, Inglaterra. Siguiente, la fuente de la riqueza para el liberalismo está en dónde? Ronaldo Aro, te escucho. el trabajo,
El trabajo. Claro que sí, muy bien. Y siguiente, la edición de la enciclopedia estuvo a cargo de quiénes? ¿Quiénes son los autores? Ortega, La letra E. de Allenberg y Diderot. Ahí está entonces las 5 preguntas. Perfecto, chicos, nos vamos a quedar acá. Muchas gracias por su participación.